Nos encontramos a pocos días de finalizar el año 2020, un año especialmente duro, y creemos que es hora de hacer balance de todo lo acontecido en estos últimos 12 meses. Y queremos saber cómo se ha vivido desde la alcaldía, y para ello contamos con Antonio Nogales. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Decíamos que termina el año 2020, 12 meses que han cambiado la vida de todo el mundo y nos ha dejado una nueva normalidad a la que aún estamos acostumbrándonos. Pero ¿cómo se ha vivido desde el sillón de la alcaldía? ¿Cómo afronta el alcalde la situación de la pandemia y tener que ver su pueblo totalmente cerrado e inactivo durante cerca de 2 meses que duró el confinamiento? Bueno, efectivamente este va a ser el año de la pandemia, será recordado como el año de la pandemia y ojalá sea recordado este único año, que las pintas que trae es que dure algo más. Y por tanto es de lo más importante que tenemos que hablar. Nosotros, yo como alcalde, pues yo creo que todo el mundo la vivió primero con incertidumbre total, con un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando, de las consecuencias que podía tener tanto para nuestra vida individual como para la vida colectiva del pueblo. Y creo que además nos sorprendió porque no estábamos preparados para esta situación. Creo que nadie estaba preparado, ni siquiera nuestra sanidad, de la que tanto hemos presumido y tenemos que seguir presumiendo, pues nos demostró que no estaba preparado, sobre todo porque ha sido víctima de unos recortes últimamente por las políticas de austeridad de los gobiernos, y nos demostró que lo único positivo, lo único valorable, lo único que sí sigue siendo y seguirá siendo mientras exista así, de nuestra sanidad son los profesionales, los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los celadores, el personal administrativo, el personal de la investigación. Pero después puso en evidencia pues las carencias que los recortes y la austeridad de las últimas políticas de los gobiernos, sobre todo desde la época de Montoro, pues han venido socavando nuestra sanidad como servicio público. Como alcalde eso se vive con una responsabilidad enorme, ¿no? Porque parece ser que hay que echar sobre las espaldas del alcalde y del grupo de gobierno sobre todo, y del ayuntamiento incluso, una responsabilidad de un tema que ya digo que desconocíamos. Creo que lo soportamos bien, sobre todo por la ayuda inestimable de muchísimos vecinos y vecinas. Es sorprendente cómo desde el primer momento, desde el primer día incluso, yo creo recordar que desde los primeros momentos en que nos enteramos del primer caso positivo, que fue por allá del 12 de marzo, pues fueron muchísimos, los empresarios, los autónomos, los trabajadores y trabajadoras, los agricultores, las personas a título individual, que se ofrecieron para donar o para ayudar en lo que fuera posible. También contamos con la ayuda inestimable de asociaciones de Pedrera, la asociación de autónomos, la de pequeño comercio, Cruz Roja, Santipen y Cáritas, pues echaron una mano y, bueno, yo creo que es impagable lo que hicieron en esos primeros días. Y también yo quiero valorar, sin olvidarme de nadie, no voy a dar una lista porque sé que al final siempre se queda gente fuera, pues es imposible acordarse de todo, el trabajo de esos primeros días de los trabajadores de servicios generales que tuvieron que mantenerse en la calle, a pesar de la incertidumbre, del miedo, yo creo que incluso hubo un momento de pánico, pues ellos tuvieron que mantener los servicios esenciales que no se pueden cortar, como la basura, el agua, la electricidad, la jardinería. Con ellos estuvo siempre pues Pedro Ramón como concejal. En el ayuntamiento también contamos con una ayuda inestimable, que es la del equipo de gobierno, a los que tengo que agradecerles que estuvieron aquí todos los días, esos primeros días en que ni siquiera sabíamos cómo administrar ni siquiera el ayuntamiento y mucho menos lo de la calle. Hicieron un trabajo pues impagable. La policía local, que tuvo que poner en marcha un dispositivo importante para que cumpliéramos todos con las normas que se habían dictado, en un trabajo desagradable, pero que también estuvo siempre al pie del cañón. Incluso al grupo de la oposición, al PSOE, ¿no? Que siempre ha tenido una mano tendida en estos primeros meses y hasta ahora, en este caso en concreto. Pero yo creo que los verdaderos protagonistas de estos meses complicadísimos, porque si ahora alguien nos dijera, o si en ese momento, en marzo, enero, febrero, nos hubiera contado esto, pues lo hubiéramos llamado locos, fantasiosos, aunque es verdad que dicen que hay una película por ahí que ya cuenta este tipo de pandemia, yo no la he visto nunca, pero es verdad que hay alguien que lo ha predicho, pero si alguien nos lo hubiera contado en enero, febrero del año pasado, hubiéramos dicho, ¿estás hablando de qué? ¿De qué estás hablando? Por tanto, gestionar eso fue complicado, pero nosotros, con lo que sí hemos contado el primer día, yo tengo que agradecerlo infinitamente, es con el trabajo, con la conciencia,
con el buen hacer de los pedrereños y las pedrereñas, que han cumplido siempre las normas. Siempre hay quien se las salta, pero bueno, ha sido la minoría. Y eso nos permitió que la primera ola, por lo menos, se viviera con muchísima preocupación, con muchísima incertidumbre, pero yo creo que llegamos a 3 o 4 casos. Fue ínfimos los casos que tuvimos. Una de las consecuencias de esta pandemia ha sido la crisis económica y, por ende, que muchas personas se quedarán desamparadas y con falta de recursos. Según ha informado el Ayuntamiento en múltiples ocasiones, se ha ayudado a todas aquellas familias que lo han necesitado. ¿Pero crees que se han llegado a satisfacer todas las necesidades? Claro, la crisis sanitaria, que ha sido grave, gravísima. Bueno, tenemos que ver incluso que hemos perdido a estos vecinos y vecinas prácticamente sin poderlos despedir, que hay todavía algunos vecinos y vecinas también que están sufriendo las secuelas, unos con más graves, otros menos graves, que hay incluso, ya en esta semana última no, pero hasta hace 2 semanas hemos tenido otra vez repuntes y casos con cierta gravedad. Eso era grave, pero también es muchísimo más grave, incluso diría yo, las consecuencias económicas que ha tenido esta crisis. Yo creo que se paralizó todo, y la envergadura de un país prácticamente paralizado, o de un pueblo paralizado, cualquiera se le puede imaginar. Nosotros en esos primeros días, nuestra primera preocupación, yo se lo trasladé a Lucía, nuestra concejala, y sé que ella también empezó un trabajo importante con las trabajadoras sociales, es intentar llegar a esas personas que no tenían ni medios para comunicarse con nosotros. Siempre hay en los pueblos gente que no son capaces de comunicar que están pasándolo mal, que no tienen compañía, que no tienen medios de subsistencia, y sé que hicieron un trabajo importantísimo. Hemos llegado casi a 78 ayudas entre un tipo y otro, ¿no? Con las ayudas municipales y con las ayudas de la Junta de Andalucía, bueno, del gobierno, transferida a través de la Junta de Andalucía. Sé además que se estuvo visitando a casas personalmente, ¿no? El trabajo que hizo Lucía con las trabajadoras sociales y con las trabajadoras de domicilio para esas personas más complicadas fue muy importante. Si hemos llegado o no a todo el mundo, yo creo que no. Casi con toda seguridad no habremos llegado a todo el mundo. Primero porque nosotros tenemos unos medios muy limitados. Es verdad que la gente puede empezar otra cosa, pero los ayuntamientos tenemos unos medios muy limitados. Yo he dicho ya en muchas ocasiones, en el último pleno lo volví a repetir y hasta hoy lo tengo que seguir diciendo, que hasta ahora las únicas ayudas económicas que hemos recibido han sido 20 y tantos mil euros de diputación, hasta ahora, 20 y tantos mil euros de diputación. Todo lo demás ha sido mascarillas, que vengo a decir también, que nos las mandaban con cuentagotas, en aquellos momentos iniciales en que nadie sabía dónde había mascarillas, ni batas, ni elementos de seguridad, pues nos las mandaban para ir a Osuna por ellas, o ir a Sevilla a recogerlas, en fin, un caos, que yo hasta cierto punto lo entiendo, porque he dicho en la primera pregunta, que gestionar todo esto fue muy complicado en esos primeros momentos, pero esa es la realidad, no podemos decir de otra manera. Por tanto, ¿hemos llegado a todo el mundo? No lo sé. Yo creo que hemos llegado a un porcentaje alto de pedrereños y de pedrereñas. Pusimos en marcha también un plan de empleo importante para las primeras personas, esas que se quedan también sin dónde ir, y también hemos hecho entre los contratos nuestros y los de Diputación 78 contratos, uno de un mes, otro de 2 meses, otro de 15 días, según fueran valorados por los servicios sociales. Y nos preocupó mucho en aquel momento y nos sigue preocupando, y en eso es lo que estamos ahora intentando trabajar. Pues yo creo que uno de los sectores más castigados ha sido el sector de la hostelería, porque tuvieron que cerrar totalmente en 2 ocasiones, ya han cerrado 2 veces y en esta tercera otra vez, con unos horarios muy complicados, de abrir ahora, de cerrar. Y ese sector, pues para ese sector hemos anunciado algunas medidas que se pondrán en marcha pues a primeros de año, que es la reducción o la bonificación total de algunas tasas municipales que le afecten y que son nuestras directamente, como es la de la basura, la de los veladores, la de las terrazas. Y también nos preocupó mucho en aquel momento, y también estamos viendo a ver cómo se argumenta algún programa, pues ese montón de pedrereños y de pedrereñas que se iban a la hostelería, que daban su bará, su campaña de hosteles, que les venía muy bien y que tuvieron que prescindir de ella. Sabemos, y yo tengo constancia, que las ayudas del gobierno, las que se puso en marcha con respecto a los autónomos y a los ERTE, pues ha llegado. También sabemos que el ingreso mínimo vital está tardando muchísimo. Había una marabunta ahí de trámites administrativos que no acaban de resolver y que no le está llegando a la gente, pero las ayudas de los autónomos, tanto la que puso el gobierno central como la que después puso la Junta de Andalucía, era un mes, está llegando. Los ERTE también les llegó a mucha gente, pero es muy posible que haya mucha gente a los que no les llegado las ayudas. Y nosotros estamos trabajando ya para el primero de año en el presupuesto próximo, pues ver qué tipo de ayudas podemos seguir poniendo sobre la mesa. La segunda ola castigaba fuertemente a Pedrera, alcanzando en pocos días más de 200 casos. ¿Cómo recibe la noticia el alcalde? ¿Siente alguna responsabilidad ante tal repunte de casos?
Hombre, yo responsabilidad como alcalde en el repunte de casos no siento ninguna, ni creo que tenga que sentirlo nadie, ¿no? Ha llegado un momento también que incluso los enfermos me da la impresión de que se sentían culpables, ¿no? Y eso nadie tiene la culpa, y yo como alcalde, ni el equipo de gobierno, ni el ayuntamiento, ni nadie tiene culpa. En todo caso, si pudiéramos buscar algún culpable, con mucha discreción, porque no me gusta, ya he dicho en muchas ocasiones que yo todas las medidas las tengo que entender, porque seguramente las están tomando gente que entienden, y nosotros lo que tenemos que hacer es acatarlas. Podemos tener nuestras opiniones, como yo dije el otro día, las de los bares, que creo que se han equivocado en ese horario, pero si alguien tuviera que tener alguna responsabilidad sobre la segunda ola, es pues los responsables de que el Servicio Andaluz de Salud no funcionara. No se contrataron rastreadores, la gente cuando se hacía la prueba no se localizaba a la gente que podían ser potenciales infectados o afectados, no se llamaba. El Servicio Andaluz de Salud básico, los consultorios de los pueblos, pues se colapsaron, los teléfonos no se atendían. Por tanto, eso sí tiene unos responsables concretos, que no son a lo mejor los responsables de que la gente se infectara o no se infectara, pero sí son los responsables de no haber tenido preparados esos servicios, fruto, como decía antes, del desmantelamiento que ha venido ocurriendo desde el año 2008-2009 con las políticas de austeridad que han dejado la sanidad pública prácticamente con los profesionales nada más, y esas cosas pues dieron lugar primero a un relajamiento un poquito más allá de lo debido, y segundo, que cuando la gente acudía a los servicios de salud, pues o no le podían hacer pruebas, o no detectaban el círculo con los rastreadores, o no había manera. Por tanto, ninguna responsabilidad. Lo que sí es verdad es que nosotros llegamos al final de la primera ola allá por junio, cumpliendo escrupulosamente lo que las normas nos iban diciendo. En julio abrieron un poquito la mano y se abrió en Pedrera, como en todos lados. Y es verdad que allá por la primera quincena de octubre pues empezaron a repuntar los casos, sobre todo en un pueblo de la comarca, que fue Casaliche, que fue el primero que se confinó, y de ahí pues saltó a todos los pueblos de la comarca, unos con más casos y otros con menos. Pedrera es verdad que llegó a un repunte importantísimo en la segunda quincena de octubre, llegamos a 280 y tanto, que hemos llegado casi a 300 casos, y ese momento sí que fue complicado porque yo recuerdo que hubo unos días en que todo el mundo que iba a hacerse las pruebas daba positivo. Y además me llamaban a mí, la inmensa mayoría, que está bien que me llamaran, pero bueno, pero yo ya estaba agobiado, no sabía dónde podía llegar esto. Pero otra vez tengo que agradecer el comportamiento ejemplar de los pedrereños y las pedrereñas. Y además, una cosa importantísima, que en Pedrera los negocios, sobre todo los de hostelería, cerraron antes incluso de que nos lo pidieran. Por lo tanto, en Pedrera, muchos empresarios, muchos hosteleros, muchos dueños de bares y de restaurantes han hecho los 2 confinamientos obligatorios, porque la Junta de Andalucía no los dictó, o el Gobierno Central, y uno más que hicieron ellos. Y eso es de alabar. Y eso nos ha llevado a que en la actualidad pues estamos prácticamente desde hace una semana con 0 casos, o uno que todavía queda de viejo. Tenemos que seguir todavía con mucha precaución, porque ahora vienen otra vez fechas complicadas y desgraciadamente las normas que nos han dictado son las que nos han dictado, y hasta ahora esa es la única garantía que tenemos de que en enero no vuelva a haber un repunte. Pero yo, a la pregunta concreta, responsabilidad, yo no creo que tenga yo ninguna. Yo tengo la responsabilidad de gestionar después lo que iba ocurriendo. Y creo que con la ayuda de todo el mundo pues lo hemos intentado gestionar de la mejor manera posible. Responsable, nadie debe sentirse responsable. Los que hayan tenido algo que ver tendrán que valorarlo, evaluarlo, y al final de todo esto, que ya se está hablando de eso, ver en qué se ha fallado todo el mundo, desde arriba hasta uno personalmente, que igual también ha hecho cosas mal, ¿no? Pero personalmente, no como alcalde. Este verano Pedrera, a diferencia de otros pueblos de la comarca, desafiaba la situación sanitaria y decidía abrir la piscina municipal. Afortunadamente no hubo que lamentar la aparición de ningún caso en todo el verano. Una decisión muy meditada, pero que finalmente dio buenos resultados. Hombre, no desafiamos la situación sanitaria. Nosotros estuvimos mucho tiempo, cuando digo nosotros digo el equipo de gobierno sobre todo, y hablando también incluso con trabajadores y trabajadoras, valorando la posibilidad de abrir la piscina. Creo que lo explicamos en una carta que yo titulé ¿Por qué abrimos la piscina? Y el primer motivo para hacer la carta era porque algunos alcaldes y alcaldesas, tengo que decirlo, para dejarla cerrada, para no abrirla, estaban argumentando, no la voy a abrir, en mi pueblo no la vamos a abrir porque es un foco de infección. Y me pareció que eso era jugar sucio, era mentira, nadie había dicho que la piscina fuera un foco de infección.
Y además, esa afirmación de ellos quería decir que si nosotros la abríamos, éramos unos inconscientes. Por lo tanto, a algunos los llamé personalmente y les dije, estáis usando el argumento feo. Feo, no usar esos argumentos. Nosotros, ¿por qué la abrimos? Primero la abrimos porque la ley lo permitía. Si la ley no lo hubiera permitido, es que no lo hubiéramos ni siquiera pensado. No lo hubiéramos ni pensado. Y además hubiera sido lo más cómodo, que es lo que hicieron muchos alcaldes y alcaldesas. Porque lo más cómodo hubiera sido decir, pues yo dejo la piscina cerrada, no me molesto, no tengo problemas y más tranquilo. Pero la abrimos primero porque la ley lo permitía. No había ningún artículo en las normas que dictaron, ni en la primera ola, ni en la segunda, ni en ninguna, donde dijera las piscinas tienen que estar cerradas. No había ninguna. Segundo, ¿por qué la abrimos? Pues la abrimos porque los ciudadanos y las ciudadanas de Pedrera, los vecinos de la vecina, tienen derecho a ese servicio si no está prohibido. Otra cosa es que después quieran ir o no quieran ir, porque unos son más precavidos y no van, unos tienen más miedo, otros son más... Pero tienen ese derecho, el que quiera ir. Tercero, lo abrimos porque nosotros, nuestra piscina, llevamos ya 2 años que la mantenemos de invierno para verano, no nos costaba ni un euro, ni que teníamos que gastar agua, estaba preparada, era simplemente ponerla en marcha. Arreglarla para cumplir la normativa que habían dictado, que sí es verdad que eso sí habían dictado las normas, no había que cerrarla, pero había que cumplir las normas, la arreglamos, que eso costó un trabajazo por parte de la concejala Mari Carmen y los técnicos del ayuntamiento que ayudaron, marcar las calles, poner las distancias, poner los geles hidrológicos, hidroalcohólicos a la entrada. O sea, esa era la tercera. Y un cuarto motivo, que es que afortunadamente ya mucha gente tiene piscinas privadas o de amigos para ir, en los corralones, en los huertos, en el campo, pero todavía hay gente que no tienen esas piscinas, no podían ir a la playa y podían ir a la piscina de su pueblo. Por tanto, la abrimos, porque la normativa no lo prohibía. Segundo, porque no teníamos que gastar absolutamente nada, me refiero a agua, cloro, esas cosas. Estaba preparada nada más que para pintar las calles como se pintaron, la primera semana y la segunda, y preparar las medidas que nos habían dictado en las normas sanitarias. Tercero, porque la gente tiene que tener esa opción. Si no lo prohíbe nadie, ¿por quién somos nosotros para decir las vamos a dejar cerrar porque estamos más cómodos? Y cuarto, eso, porque nadie en ninguna parte había dicho que eso fuera un foco de infección. Porque si fuera un foco de infección, el primero que decía que aquello no sabía era el alcalde de Pedrera, lógicamente. Y el que no iba, además, que he ido, como voy siempre, ¿no? Por tanto, no desafiamos nada. Lo único que hicimos fue cumplir con nuestra obligación, que es quebrarnos la cabeza, reunirnos muchas veces, que nos reunimos muchas veces con el equipo de gobierno, y escuchar primero las propuestas de la concejala, las propuestas de uno, las ideas de otro, las ideas de la calle. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues nos pareció abrirla y yo creo que el resultado se ha visto. Al final estamos contentos. Le ha dado posibilidad incluso a la gente de la comarca de venir a Pedrera, que también es bueno, aunque nos parezca algunas veces es bueno que la gente venga, que vean que estamos organizados, que tenemos mucha cuidado, que hemos sido capaces de dar ese paso, que los bares, que van también a los bares. Por tanto, yo creo que no ha habido nada más que cosas positivas. Y además, ningún caso se ha producido después de cerrar la piscina. Este verano se repetía la historia y veíamos cómo el pozo alcanzaba límites insostenibles para el abastecimiento de agua. Una situación que ha obligado unos meses después a realizar cortes nocturnos del suministro. Sí, este verano se repitió una historia que ya venimos casi todos los veranos soportando. Lo que pasa es que en el 2017 fue otra vez igual de grave que ahora, ¿no? Yo siempre lo ejemplifico con que el pozo nos está dando aviso. Yo creo que la primera vez, en el 2017, lo dije de esta manera. El pozo nos está sacando tarjetas amarillas, como sabéis que a mí me gusta mucho el fútbol, y un día nos va a sacar la tarjeta roja. Este verano nos ha vuelto a sacar una tarjeta amarilla. Y el pozo nos saca tarjeta amarilla por una cosa que es muy sencilla y es pura matemática. Es que si yo de esta botella saco todos los días agua y solamente echo agua una vez cada 10 años, pues llegará un momento en que la botella ya no tenga más agua. Nuestro acuífero, del que bebemos Pedrera y los pueblos de la comarca, yo creo que ya, bueno, de esta sierra, no es que beban de aquí los pueblos de la comarca, pero Pedrera bebe de un acuífero, el acuífero de Becerrero, que está ahí en la sierra, y ese acuífero, que siempre se ha dicho que es excelente, que es una mina de oro, pero tiene limitaciones, también lo hemos dicho siempre, y una limitación tan sencilla como esa que he dicho. Cada vez consumimos más agua,
Porque, bueno, porque somos más, digo cada vez y me refiero a muchos años, no en estos últimos años. Porque somos más habitantes, porque tenemos más ganadería, porque tenemos más industria, porque tenemos más hábitos de limpieza, porque tenemos más hobbies, como las piscinas privadas. Pues todo eso ha generado que cada vez consumamos más agua y cada vez, como estamos viendo, llueve menos. Ahora mucho, no nos vamos a acordar mucho porque llevamos unos días de lluvia, pero vamos, al final del año hidrológico, que empieza en septiembre y acaba en septiembre, vemos que llevamos un montón de años por debajo de 500 metros cúbicos. Eso es nada. Un año normal, para considerarlo bueno, tiene que estar por encima de 600, 700. Llevamos unos pocos de años, antes eso era cíclico, venía cada 10, 12 años una sequía, ahora es al revés. Lo normal son las sequías y cada 10, 12 años viene un año de lluvia. Me estoy refiriendo a las lluvias normales, no las tormentas que vienen de vez en cuando, que lo que hace es hacerlo polvo todo. Entonces, sé también que Bernardo, el concejal, ahora mismo está preparando una campaña, que la pondrá a principios de enero, porque no solo hay que acordarse del agua en verano, sino ahora también, para seguir cambiando un poco nuestros hábitos. Pero vuelvo a resumir, si cada día sacamos más agua y cada día llueve menos, pues la cuenta es muy sencilla. ¿Qué es lo que pasó? Pues voy a dar 3 datos curiosos, por ejemplo. Nosotros el nivel normal, en tiempos incluso malos, del pozo son 29 metros por encima del motor. 29 metros, sí. Si viéramos un tubo, 29 metros. Este verano, cuando tomamos la medida de cortar de noche, se fue a 3 metros. A 3 metros. Fue perdiendo y se quedó en 3 metros. Ahora estamos en 14 otra vez. Ya seguramente no recuperemos los 29. Ahora a lo mejor el nivel máximo va a estar en 22. Y eso cada año, cada ciclo como este, pues va a ser así hasta que llegue un momento en que no haya agua ahí debajo. Porque eso es la cuenta, es lo que digo. ¿Cuáles son las soluciones? Pues la primera, una que también tengo que agradecer otra vez, y es que estamos siendo más comedidos en el uso. No sé si es porque ha llegado el invierno, pero es verdad que desde hace un año y medio para acá, estamos gastando menos, o por lo menos estamos controlando más el gasto. Mirad, nosotros estamos gastando aproximadamente 60 millones de litros al mes, que son casi 2 millones de litros diarios. Estuvimos en 3 y pico. Y hubo años, me acuerdo de la otra crisis del 2017, que algunos datos eran de 3.200.000 litros diarios. 2 millones de litros diarios suponen casi 300 metros cúbicos por habitante. Que eso es una cuenta que cualquiera la hace en su casa y dice, yo no gasto eso. Pero ahí están, esos metros están ahí. Entonces estamos bajando el consumo. Ya digo, no sé si es porque estamos en invierno y gastamos menos, lo tenemos que comparar con el verano que viene, o porque también estamos un poquito tomando conciencia, porque tenemos que tomarla, porque si no lo vamos a pasar mal. Mirad, ahora mismo he estado comentando en un sitio que estaba, el otro día salía una noticia de que el agua ya va a cotizar en bolsa, como cotiza la luz, como cotiza la energía, como cotiza el gas. Va a cotizar en bolsa quiere decir que cuando no tengamos recursos propios y tengamos que ir por agua, nos la venderán a precio de oro. Y ya entrará ahí pues unas negociaciones a las que nosotros tenemos que someternos a lo que diga. Por tanto, tenemos que empezar a tener cuidado, que ya lo estamos teniendo, lo vuelvo a decir, y yo creo que hay que agradecérselo a los vecinos y a las vecinas, pero tenemos que ser todavía más prudentes. Y por otro lado, otra medida que nosotros llevamos tiempo negociando y que parece que al final se va a cuajar es explorar un sondeo nuevo, otro pozo, que llaman el sondeo de la Cruz, que está ahí en la sierra, y que Diputación se ha comprometido, incluso presupuestariamente, en el presupuesto del año que viene, con 4.200.000 euros, a explorar el sondeo ese de la Cruz con sus conexiones eléctricas y con sus conexiones hidráulicas. Si ese sondeo, que ya se ha visto que tiene agua y se prepara, pues también puede ser una ayuda para nuestro acuífero, que se está agotando. No es que se vaya a agotar mañana ni pasado, porque estamos hablando de futuro, pero que se está agotando por esa sencilla cuenta, que yo creo que todo el mundo la entiende, porque es una cuenta matemática. Si todos los días sacamos agua de este vaso, pero cada 2 semanas le echamos un poquito, al final se saca más que se echa. Y eso es lo que nos obligó este verano a tomar la medida de cortar de noche, que tampoco supone un gran ahorro, pero sí supone un poquito de toma de conciencia y de ver las necesidades y el problema que nos puede causar si tuviéramos que ir a cortes más diarios, como han ido en algunos pueblos de la comarca, que han pasado un verano complicado. Por tanto, tenemos que tomar conciencia con el tema del agua.
porque es un tema importante y grave, y el futuro puede ser, alguien habla de que el agua puede ser un motivo de conflictos graves de aquí a unos años. Y hay países donde una persona tiene que andar, yo qué sé, 1000 kilómetros para coger una garrafa de agua. Eso afortunadamente es muy difícil que pase aquí, pero nos tenemos que tomar así, cuando es lo más mínimo, cualquier detalle. Yo no sé cómo está enfocando Bernardo, el concejal, la campaña, pero hay miles de actos diarios en los que podemos ahorrar agua y que podemos decir, pues va a suponer en mi casa 100 litros al mes, ¿vale? Pues 100 litros de tu casa y 100 de la otra y 100 de la otra y 100 de la otra supone un ahorro importante y además supone un respeto a un bien preciado que no podemos tirar. Después de 2 años, Pedrera sigue reivindicando el restablecimiento del servicio ferroviario, una situación que provoca hartazgo entre los usuarios y usuarias que no solo tienen que hacer transbordos mientras que el tren continúa pasando por la vía, sino que además también han visto cómo la frecuencia de paradas se ha visto reducida a 2 por línea. ¿Hay alguna novedad acerca de este tema? Novedades hay pocas. Y yo creo que desgraciadamente que este es un caso ya que está rayando lo indigno. Es incomprensible. Porque además da una sensación de impotencia que a mí por lo menos me está costando entenderlo. Nosotros ya hace 2 años que el puente cayó, en octubre hizo 2 años, 2 años y 2 meses, ¿no? Y hace 18 meses que se acabó de arreglar esa obra, que además se acabó en tiempo. Yo bromeo muchas veces diciendo, una vez que la obra se acaba en tiempo, ahora no ponen los trenes, ¿eh? Porque lo normal es que las obras no se acaben en su fecha. Pues esa se acabó. Dijeron que para abril del 19 iba a estar, y si no estuvo en abril, estuvo en mayo. Perfectamente acabada, aprobada, costó 7 millones de euros, 7 millones de euros, que hablamos de los euros, ese enlace que hicieron. Se iba a usar además una traza que está ahí desperdiciada, que es la vía que la Junta de Andalucía hizo, que también se gastó 280 millones de euros y está ahí perdida, para que los motos corran y los tractores. Pero, en fin, todo se acabó en su fecha. Y ahora empiezan los conflictos entre el gobierno central, que es del PSOE, y el gobierno autonómico, que es del PP. Y me sabe mal tener que relacionar esto con la política, pero desgraciadamente es que es así. Porque en el primer momento en que la obra se propuso, pues los 2 gobiernos que eran del PSOE estuvieron completamente de acuerdo. Venga, sí, la hacemos y para los trenes. Pero como en medio de unas elecciones y esto cambió, pues entonces empiezan a ponerse palos en la rueda los 2 gobiernos. Pero al final, en febrero del año pasado, febrero del 19, el día miércoles de ceniza concretamente, en Madrid, las 2 alcaldesas de Marchena y Osuna y los 2 alcaldes, de Araral y yo, con el secretario de Estado, con el abogado del Estado, con la consejera, con el viceconsejero, con el jefe de ADI, toda la plana mayor. Nos levantamos de la mesa, todos de acuerdo, ellos sobre todo, que eran los que se tienen que poner de acuerdo, en que el problema se resolvía en 10 líneas, y así lo dijo el abogado del Estado, esto se resuelve en 10 líneas. La Junta de Andalucía le cede ese trazo de 9 kilómetros durante 50 años, y mientras arregláis los papeles para vendérselo, comprárselo, pero cederlo para que los trenes empiecen a pasar. Pues así nos venimos todos muy contentos, pensando que bueno, ya era cuestión de... Pero ahora empiezan a sorprendernos en agosto con una carta de la Junta donde dice que no, otra del Gobierno donde dice que sí, y así estamos todavía, aunque no lo creamos. Yo llamo casi toda la semana. Algunas veces ya ni lo cuento cuando la gente me pregunta porque me da verdadera vergüenza. Y a ellos se lo he dicho. Cuando he llamado o le he mandado un WhatsApp, yo tengo contacto directo con el gabinete del ministro y con el viceconsejero nuevo y con la consejera. La consejera de la Junta de Andalucía, tengo que decir que tenemos una reunión pedida a las 4 alcaldesas hace 2 meses, ya ni nos la da. Pero el viceconsejero, tengo que decir al contrario, que le mando WhatsApp y me contesta de momento. Pero lo único que me contesta es que están avanzando, que hay diferencia entre la Junta y el Gobierno y no las aclaran. ¿Y eso qué está pasando? Pues está pasando primero, lo que tú has dicho muy bien, los viajeros han abandonado la línea ya. Yo creo que cuando la línea la pongan en marcha, no sé si será el objetivo final de ellos, es decir, ¿veis cómo no se monta nadie en el tren? No sé si será. Me extraña porque hay unas obras previstas importantes del muelle, en fin, que hay unas obras previstas importantes. Y me extraña también porque el Gobierno central está diciendo que va a potenciar el tren. Pero mientras los viajeros ya han abandonado el tren, porque es que no es cómodo. En invierno con el frío, en verano con la calor, bajar del tren, coger las maletas, irte a un autobús, en fin, yo veo a la gente ahí. Segundo, porque no hay seguridad de los horarios. No hay, yo me imagino que la gente llega aquí, ahora hay que esperar que el autobús se llene, te vas para Osuna,
Y todo eso ha llegado ya a un deterioro que la gente ha abandonado la línea. Y además, nosotros, el sentimiento que tuvimos en aquellos meses primeros con las movilizaciones que hicimos, la gente estaba, yo creo que ya incluso nosotros hemos perdido ganas de pelear por ese tren. También la situación es complicada porque nos lo estamos planteando, muchas veces nos hemos planteado, vamos a volver a movilizarnos, vamos a hacer una acción contundente, tengo que decirle, porque ya es lo que se merece, pero los momentos no son ahora mismo los más propicios, no hay posibilidades. Por tanto, estamos a la expensa de que el gobierno central y la Junta de Andalucía, yo le dije el otro día al consejero, se trata de sentarse en una mesa y no levantarse hasta que no os pongáis de acuerdo, tan difícil no es eso. Es que estamos hablando de 9 kilómetros de vía, no estamos hablando de vender el Guadalquivir, ni de vender la Giralda. Se sentáis en una mesa y no se levantáis de la mesa hasta que nos digáis, bueno, pues si no hacen eso es porque no le importa un pito, también se lo he dicho. Os está importando un pito los vecinos y las vecinas, la línea, el servicio, la gente, no le estáis echando cuenta a esto. Y es verdad, no le están echando ninguna cuenta, porque si le echan cuenta se sienta en una mesa y se resuelve. Yo no creo que esto sea tan complicado, ¿no? Por tanto, la situación ya es de indignación, vamos. Y bueno, como decía anteriormente, se ha visto reducida las frecuencias a 2 paradas solo por línea. También, claro, bueno, pero eso ahora mismo dicen ellos que es fruto de la pandemia, como están restringidos los viajes, porque al final se consiguió que se mantuvieran las paradas. Todas las de Granada, nos faltaban algunas, pero porque había que hacer transbordo de Antequera, pero por ejemplo en Marchena y Aralar había más paradas, eso se consiguió y estaba prácticamente para ponerlo en marcha. También se consiguió, porque ellos pretendían poner una máquina de expender billetes que la gente no iban a entender, que contrataran a personas ahí para ayudar a la gente. Todo eso estaba conseguido, pero eso es verdad que lo paró la pandemia, eso está parado por la pandemia. Pero el problema fundamental que es ponerlo a los trenes otra vez en circulación, las frecuencias que sean, ahora mismo con la pandemia a lo menos no hace falta 7 frecuencias ni 6, ¿no? Pero volver a pasar el tren por ahí, con viajeros, porque sin viajeros está pasando, sin viajeros aceptan que se pase, pero con viajeros no está pasando, porque Adif no permite que sus trenes pasen por un trozo de vía que no es de su propiedad, pero el gobierno autonómico tampoco se lo vende, ni se lo cede, por tanto esto es... Lo de las frecuencias yo creo que se resolverá cuando afortunadamente se vuelva a la normalidad en los viajes, porque además es mucho más económico, es mucho más ecológico, es mucho más eficiente, permite más lo de la separación entre la gente si se quiere, ¿estamos? En el AVE, por ejemplo, en el metro, en los metros no pueden, pero ahí en el tren sí tú puedes graduar la separación entre los viajeros, ¿no? Bueno, veremos a ver. El ritmo de las obras ha sido totalmente frenético en este año y en los últimos meses hemos visto cómo la unidad de día ha avanzado a pasos de gigante. ¿En qué estado se encuentra actualmente? Todas las obras, nosotros, a pesar de que hubo casi un mes en que paramos incluso las obras del PER, porque ya nos dijeron que había que pararlas, ¿no? Cuando la primera ola de la pandemia, pues las obras se han acabado en fecha y hora, ¿no? La última que queda, me estoy refiriendo a las obras adscritas al PER, al POFEA que llaman ahora. La última que quedaba era esta de la unidad de día, que creo que tiene fecha de vencimiento el 28. Las fases que están haciendo, no determina las fases. Y allí se están empleando los últimos jornales que nos quedaban, tanto de oficiales como de peones. Lo que se ha hecho ahora mismo en la unidad de día son 2 fases. La primera y la segunda, que prácticamente era la cimentación y prepararlo todo para los servicios, la luz, la electricidad, el gas, todo lo que lleve. Está una obra de muchísima envergadura. Yo creo que quien haya pasado por allí o quien haya entrado, como yo he entrado estos últimos días, que yo tiene una envergadura importante porque se está haciendo bien, que es una costumbre que nosotros tenemos. Nosotros no queremos hacer obras que después nos den problemas. Yo la comparo mucho con el tema de la piscina, ¿no? Una obra que al final nos alegremos todos. Ahora pensaremos que está sobrecargada, lleva muchos cimientos, pero al final cuando uno ve las obras acabadas y ve los resultados, pues se alegra. Esta primera fase que se ha compuesto de esa cimentación que ya digo, de marcar los temas de los servicios, se va a completar ahora con 2 fases más, que empiezan en el siguiente PER, en el PER del año 2021, que ya va a empezar, o ya ha empezado alguna de las obras. Y esta segunda, pues ya va a empezar a levantar las paredes, a cortar los cuartos y esas cosas. No sé hasta dónde llegará, pero también tiene un importe importante. Yo creo que entre las 2 fases, entre el PER empleo estable, que es una fase, y el PER normal y corriente, pues va a tener casi 350.000 euros, que es un dinero para darle un achuchón fuerte. Nosotros estamos con esa obra muy contentos, muy satisfechos, ¿no? Porque es una obra que lleva un buen ritmo, que queremos acabarla lo antes posible y que de momento que veamos ya
algunos visos de cuándo puede estar finalizada, tendremos que empezar a hablar con la Delegación de Servicios Sociales, con la Delegación de Mayores, para ver cómo el tema de la gestión, el tema de la dotación, el tema de lo demás. Hace un año, en esta misma entrevista, hablábamos de la inminente aprobación de del presupuesto municipal. ¿Cómo va a ser la filosofía económica del próximo presupuesto, que además tiene que hacer frente a la situación que vivimos? El año pasado lo aprobamos, creo que el 5 de febrero. El 5 de febrero aprobamos el presupuesto de este año. El del año 2021 estamos empezando ya a verlo. Lo primero que se mira siempre es el capítulo 1, que es el capítulo de personal, que además tiene que contar con la supervisión del interventor y del comité de empresa nuevo que salió de las últimas elecciones, que tiene que también, por lo menos, estar en las negociaciones. Detrás del capítulo 1, pues empezamos a mirar todo lo demás. Este año el presupuesto va a tener la filosofía que tiene siempre, que es emplear el dinero bien, ser todos los austeros que podamos, pero yo creo que le vamos a incluir un requisito que no tiene otros presupuestos, que es que cuando acabemos con la liquidación la liquidación es ya que se termina el año, es decir, pues donde pusimos que íbamos a gastar 100 para ferias, hemos gastado 70, por la pandemia, estoy hablando de ejemplos, pues ya eso lo vamos a saber en el 2021. Es verdad que no sabemos la dimensión que puede tener y no podemos decir de golpe, bueno, pues si antes poníamos 100.000 para ferias y fiestas, vamos a poner 20 porque no va a haber ferias y fiestas en el 2021, pero eso no lo podemos decir, y ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Pero sí tenemos la experiencia de este 2020 en que todas las partidas que han generado créditos, todas las partidas que no se han gastado, por eso, porque no se han celebrado las fiestas, las ferias, el carnaval, lo que los grupos políticos dejamos en el presupuesto, todo eso se va a concentrar en una partida que queremos destinar a ser un plan de choque fundamentalmente para esas personas que yo hablaba antes, que o no se pudieron ir a los hoteles, o nunca son valoradas para el PEUN porque no tienen requisitos para eso, pero los tienen para otro. Por tanto, el presupuesto va a tener, primero, la filosofía que siempre ha tenido, ser austero, intentar ser realista, porque no podemos poner más ingresos de los que tenemos previstos, porque después los gastos se descuadran, acabarlo siempre gastando lo que hemos puesto y no pasándonos, porque eso no es buena filosofía, ni siquiera para una casa, y destinar una parte importante del dinero a llegar a todas esas familias que no hemos podido llegar en esta crisis que acabamos de pasar. Yo creo que para marzo, este año no vamos a poder seguramente aprobar en febrero, pero para marzo sí podremos estar aprobando el presupuesto, que además de con nuestra voluntad y con nuestro dinero va a contar, parece ser, afortunadamente, con dineros procedentes por lo menos del Gobierno central y de Diputación, que ya lo tenemos en parte cuantificado, y estamos esperando que la Junta de Andalucía también diga algo, porque nosotros solo con nuestro presupuesto tenemos muchas limitaciones para poder atender todos los frentes. Pero estamos confiados en que para el año que viene pues tengamos alguna ayuda de esas tres administraciones. Para este próximo año 2021, que está a punto de comenzar, ¿qué objetivo se marca el equipo de gobierno? Pues el objetivo fundamental también es el mismo que siempre, ¿no? Yo creo que nosotros desde 2007 hemos tenido un objetivo claro, que es intentar gestionar lo de todos y lo de todas pues de la mejor manera posible. Aquí estamos para eso prácticamente. Intentar también, no sé si lo conseguimos o no, que nadie se quede atrás descaradamente, en fin, que todo el mundo pueda tener por lo menos su ratito de alivio en el ayuntamiento, de alguna manera. No podemos solucionar todo, pero por lo menos su ratito de alivio, su ratito de escucharlo y de ver cómo se puede ayudar. Seguir construyendo pedreras, porque es curioso, ahora estamos otra vez en esa fase, pero es curioso que cada vez que hablamos de obra, y ahora hablaré de ese tema del dinero, que va a venir de Diputación, ya lo explicaré. Cada vez que hablamos de obra, sacamos una lista, que yo creo que la hicimos en el 2007 o 2008, y uno siempre piensa, yo creo que están casi todas las obras hechas. Pues cada vez que uno se da una vuelta por Pedreras, se encuentra más obras, y yo llego ahí por la mañana y la vuelvo a apuntar, y cuando doy un paseo digo, hostia, y llego y lo apunto, y después siempre tiene una lista de 30 a 40 obras. A lo mejor todas no son necesarias para seguir viviendo, o funcionando, o mejorando Pedreras, pero son obras que hay que hacer. Entonces, esa es nuestra filosofía siempre. Primero, gestionar lo de todo y lo de todas, que es lo que estamos haciendo aquí, gestionar lo común,
gestionar lo común, que es una palabra muy bonita, intentar que nadie se quede descolgado, si se puede, porque nosotros tenemos los medios que tenemos, no tenemos tampoco, y mucho menos en estos momentos en que, por un lado, tienes que ayudar, si puedes, con dinero, porque aquí todo es dinero. Si tú das un jornal es dinero, si das una ayuda es dinero, si pagas un alquiler es dinero. Por un lado tienes que ayudar con dinero, pero por otro lado te piden que perdones impuestos, que no cobres. Entonces esa cuadratura es como la del agua, es muy difícil hacerla, yo lo decía en el pleno. Entonces gestionar lo común, seguir avanzando en servicios, en calidad. La unidad de día es una cosa importante. Yo creo que Culmata, un proyecto de hace mucho tiempo, de que todo el mundo en su pueblo encuentre ese servicio, que también lo demanda mucha gente. Seguir avanzando en la conciencia de todo el mundo. Nosotros ahora mismo se ha demostrado, en la crisis ha demostrado una de las cosas positivas, porque además de cosas negativas ha tenido muchas positivas, ha demostrado que la gente ha sido capaz de responder para ayudar a todo el mundo. Y las llamadas eran diarias. Yo no quiero nombrar a nadie, porque más es imposible, pero desde el que ofrecía 10 mascarillas hasta el que ofrecía un camión para lo que hiciera falta, o un tractor, o su tienda, o su negocio, o lo que fuera, ¿no? Había hasta aportaciones individuales que nosotros le hemos dirigido siempre a Cáritas, ¿no? Porque el ayuntamiento no es quien tiene que... pero las otras cosas sí. Por tanto, todas esas cosas es lo que nosotros queremos seguir haciendo en Pedrera, y es lo que con eso intentamos planificar el año, con los medios que tenemos, los propios, los que vengan de fuera, e intentar cumplirlo siempre, porque si no, si todos se quieren hablar, la gente al final no se cree en nada. ¿Nos vas a hablar un poco sobre ese plan? Bueno, verás, yo voy a hablar del plan porque ya está rondando por ahí y es efectivo que Diputación ha puesto en marcha un plan que se llama el Plan Contigo, que está dotado con 270 millones de euros. 270 millones de euros. Es un dinero importantísimo. Y que tiene una historia anecdótica que yo la quiero contar. Esos 270 millones de euros son fruto de los remanentes de tesorería que le llaman, que tiene Diputación, que tienen los ayuntamientos y que tiene cualquier organismo público. El remanente de tesorería es el dinero que sobra entre cuando ya lo has pagado todo lo que tienes que pagar y has cobrado todo lo que tienes que cobrar, lo que te sobra, si te sobra, hay ayuntamientos o diputaciones que no les sobra, pero hay otros que sí les sobra, pues se llaman los remanentes de tesorería. Es decir, lo que le sobra a Diputación, después de habernos cobrado los impuestos, son dineros nuestros, no es de nadie. Diputación es un organismo que lo que hace es cobrar impuestos, gestionar el cobro de los impuestos. Entonces, de sus remanentes de tesorería, ha puesto a disposición de los pueblos de la provincia 270 millones de euros. A Pedrera en concreto nos han correspondido 1.176.000 o 156.000, no sé, aproximadamente, en varios programas. No son 1 millón que viene aquí, sino hay programas que desarrollar, obras que hacer, proyectos que presentar. Pero en concreto a Pedrera son 1.100.000 y pico euros. Se aprobó el otro día en Diputación y empezará a ejecutarse el año que viene. Pero yo la anécdota que quería contar es ese dinero que ahora ha puesto Diputación a disposición de los ayuntamientos. Nuestro grupo de diputados, en concreto con Manuel Rodríguez Guillén de portavoz, el grupo de Adelante Sevilla o Adelante Andalucía, de Izquierda Unida, con Manuel Rodríguez Guillén de portavoz, cada presupuesto de la Diputación le pedíamos al presidente de Diputación que pusiera los remanentes de tesorería a disposición de los pueblos, porque estaban en el banco. Ese dinero antes lo tenía la Diputación en el banco, y en el banco el dinero ese no hace absolutamente nada. Por tanto, cada año, cuando se discutían los presupuestos, le pedía Manuel, que era el portavoz de nuestro grupo, al presidente de Diputación: Fernando, ponga usted los remanentes a disposición de los pueblos, porque en los bancos no hace el dinero nada. Y además condicionábamos nuestro voto a favor de los presupuestos a eso. Nunca quisieron y nunca pudimos votar a favor. Fernando argumentaba, yo lo he contado en algún pleno, Fernando, el presidente, argumentaba: mira, Manuel, yo es que soy como las viejecitas, me gusta tener ahorrado para cuando venga una catástrofe. Y nosotros en aquellos momentos les decíamos: pero bueno, ya que más catástrofe va a venir. Estábamos en la crisis de 2008, 2009, 2010, en la que también lo pasábamos muy mal en los pueblos, unos mejor y otros peor, pero fue la crisis gorda también, sobre todo la crisis de la austeridad. Pues era el argumento de Fernando para no poner ese dinero en los bancos, o en los pueblos, y dejarlo en los bancos criando polvo.
Después, cuando quiso ponerlo, porque ya vio que la crisis era cierta y la gente lo estaba pasando mal, pues resulta que había habido una ley a nivel nacional, que era la ley Montoro, que se ha llamado siempre, que no le permitía a los pueblos, ni a las diputaciones, ni al ayuntamiento, usar ese dinero. Esa ley ya lo prohibió, la ley Montoro que le llamaron, la ley de estabilidad presupuestaria. Claro, entonces ya el argumento de Fernando era, es que ahora no me deja Montoro. En el 2008 era que a él le gustaba dejarlo en el banco por si venía una catástrofe. En el 2012 es que ahora no me deja la ley Montoro, del PP, vale. Pero ahora ya no tenía ni ley Montoro, porque con Unidos Podemos se ha quitado eso de los presupuestos en Madrid, se han quitado esa ley, se ha permitido que los pueblos gasten ese dinero, como es lógico, y además hay una catástrofe, hay una crisis. Por tanto, ha repartido los 270 millones entre todos los pueblos de la provincia, con unas proporciones que ellos vienen haciendo de siempre. En concreto, a nosotros nos ha tocado 1.100.000 y pico euros. Ya digo, repartido en 7, 8, 9 proyectos. Proyectos, digo, tanto de obra como de administración. Ya los estamos preparando. Tuve una reunión el otro día con los concejales, las concejales, le he dado a cada uno la parte que le corresponde y los estamos estudiando. Eso va a suponer una inyección importante para Pedrera, tanto de mano de obra, muchas de ellas dirigidas a personas con títulos universitarios, grados medios y grados superiores. Va a suponer más obras, va a suponer una inyección económica, que es lo que siempre decíamos. ¿Qué hace el dinero en los bancos cuando en los pueblos se puede gastar mejor? Pues ahora se ha comprobado que efectivamente teníamos razón. Y ese dinero que va a llegar y que nos van a vender muchos días diciendo Diputación, qué buena, mira cómo es Fernando, pues tiene esa historia que yo quiero contar para que se conozca también. Porque muchas veces cuando hablamos de las cosas, dicen, eso es política, eso es cosa de ellos, pues las cosas vienen porque vienen así, no vienen porque caen. ¿Qué va a suponer también eso? Pues va a suponer que se haga realidad lo que estamos diciendo muchas veces, que afortunadamente en esta crisis estamos contando con un gobierno, tanto a nivel provincial, tenemos que reconocerlo, como nacional, que está tratándola de otra manera, por lo menos de una manera más social, por lo menos atendiendo a la gente. Es verdad que con dificultad, ya he dicho antes, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues ayer yo veía al ministro decir que están teniendo mucha dificultad porque faltaban funcionarios para valorar, hay muchos trámites administrativos, a la gente le piden muchos papeles, internet se ha colapsado y ha llegado del 1.200.000 solicitudes, pues ha llegado todavía muy poca gente. Yo creo, en verdad no he preguntado, no tengo la curiosidad de preguntar, pero yo creo que ha llegado muy poca gente todavía. Pero sí es verdad que se han puesto sobre la mesa ayudas para la gente, porque en la otra crisis, la única ayuda que se pusieron fue para los bancos. Nadie miró para el trabajador ni para las trabajadoras. Ahora por lo menos sí. ¿Y eso qué ha supuesto también? Pues ha supuesto también que por primera vez en la historia, Izquierda Unida, en la Diputación, haya votado el presupuesto de Diputación, porque ahora sí han aceptado que esos 270 millones no se queden en los bancos y vayan a los pueblos. A los pueblos para gastarlos con criterio. No se puede tomar 1.100.000, no. Con criterio, con proyectos, con programas, justificando las entradas y las salidas, justificando la mano de obra. Pero en definitiva, nosotros nos ha cargado de trabajo este programa, pero estamos encantados porque ya hemos dado los primeros pasos y desde el 1 de enero, después de que pase Reyes, pues tenemos que centrarnos en esos 10 o 12 programas para aprovecharlo lo mejor posible para Pedrera. Bueno, y ya por último, como despedida, le pedimos que mande un saludo a todos los vecinos y vecinas para esta fiesta. Bueno, pues yo quiero mandarle un saludo de ánimo a todo el mundo. Quiero tener un recuerdo especial para todas las familias que han sufrido y que siguen sufriendo esta pandemia tan terrible que estamos pasando, sobre todo para los que hemos tenido que despedir prácticamente sin despedirlos, los que nos han faltado y no han podido contar ni con nuestra compañía siquiera. Que tenemos que mirar el futuro con esperanza, porque no nos queda otro remedio, ¿no? Parece ser que las vacunas van a empezar a partir de enero a ponerse. Yo no sé hasta qué punto hay seguridad, yo quiero pensar que sí, porque hay que confiar en los técnicos, en los médicos, en las médicas, en los investigadores, y tenemos que, la primera obligación nuestra es cumplir las normas que nos han dictado para estos días que vienen, ¿no? Son días complicados, días en los que no los podemos juntar, pero yo creo que eso es lo menos importante, porque tendremos 1000 ocasiones para seguir viéndonos, para seguir abrazándonos, para seguir disfrutando, y si ahora en vez de con 20 podemos comer con 10, pues comemos con 10, que no pasa nada. Yo creo que tampoco es... Pero nuestra responsabilidad personal tiene que estar por encima de todo esto. El año que viene lo tenemos que mirar con muchísima ilusión. Yo por lo menos lo estoy mirando así, lo estoy viendo de otra manera. Creo que no solo por los proyectos estos que acabo de relatar,
sino porque van a cambiar muchas cosas, fruto de lo mal que lo hemos pasado y de las cosas positivas que tenemos que sacar de ello. Y ojalá los técnicos, los investigadores, los médicos, los científicos hagan su trabajo y la vacuna acabe más temprano que tarde con esta pandemia. Pues mientras, a pasarlo todo bien, a disfrutar con vuestra familia, con vuestros amigos, con los allegados, como ahora se dice, y que 2021 pues, nos llene a todos de alegría y de felicidad. Muchísimas gracias y nos vemos.